Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Gracia, Fe y Poder. Qué bueno que puedan conectarse una vez más con nosotros. Es una bendición para mí poder compartir con ustedes todo lo que Dios está poniendo en mi corazón. Así que una vez más quiero invitarles a que por favor me ayuden a compartir este mensaje, invitando a todos tus amigos para que lo vean. Amén. Sé que no se van a poder perder la información porque está buenísima. Hoy te voy a hablar acerca de cómo y cuánto es que Dios te conoce y además desde cuándo es que Dios te conoce. No te asustes, es todo bueno. El hecho de que Dios te conozca no es nada malo, pero es importantísimo saber eso. Amén. Entonces, gracias por conectarse. Nos vemos en unos minutos y vamos mandando invitación a nuestros amigos. Amén. Gracias. Chao, chao. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Gracia, Fe y Poder. Gracias que puedan conectarse. Hoy vamos a continuar construyendo lo que hemos venido hablando estas últimas semanas. Quiero que revises los videos de la semana pasada. Es más, antes de que veas este video, si no has visto el de la semana pasada, te pido por favor ponle pausa y ve y mira el video de la semana pasada, porque te conviene aprender esa información. Aunque hoy la voy a revisar un poco, pero por favor ve y ve el video de la semana pasada. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. La semana pasada, ¿qué decíamos? De las 5 características importantísimas de Dios. Que Dios es bueno, Dios no cambia, Dios no hace excepción de personas, Dios decreta el final desde el principio y Dios llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Amén? Esas son 5 características que tienen que estar en tu corazón bien arraigadas. Y eso te va a ayudar a poder relacionarte de una manera correcta con Dios y a recibir lo que Dios tiene sin condiciones. Otra vez, Dios es bueno, Dios no cambia, Dios no hace excepción de personas, Dios llama o decreta el final desde el principio y Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Para mayor información en relación a estos 5 puntos, te pido otra vez, ve y mira el video de la semana pasada, ¿ok? Porque en el video de la semana pasada está claramente alineado todos estos puntos que te estoy hablando hoy, con citas bíblicas y todo, para que no pienses que es información que yo me estoy inventando. Entonces, ¿qué? Revisa los videos de la semana pasada. ¿Amén? Muy bien, entonces, otra vez, Dios es bueno, Dios no cambia, Dios no hace excepción de personas, Dios decreta el final desde el principio y Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Amén. Y construyendo en estas 5 cualidades de Dios, quiero mostrarte una gran verdad que yo descubrí en la Biblia en relación a mí. Y si yo descubrí algo en la Biblia en relación a mí, ¿qué crees? Si puedo acordarme de las 5 características, y una de las características de Dios es que no hace excepción de personas, ¿puedes tú también decir que estas características son para ti y te pertenecen? La respuesta es tuya. Dios ya ha dado su veredicto en relación a eso, y Dios ha decretado
desde la eternidad y hasta la eternidad, algo que no se puede comprender, ¿verdad? Que Él nunca, jamás va a hacer excepción de personas. Y si Dios ha dicho algo de algún ser humano, Él lo ha dicho o lo ha hecho para todo ser humano. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, quiero mostrarte algo buenísimo que va en relación a esta naturaleza de Dios. Y otra de las naturalezas de Dios que también es que Él decreta el final desde el principio. Y una de las cosas que Dios decretó desde el principio, de acuerdo al libro de Timoteo, ¿te acuerdas? Timoteo 2:1, cuando Pablo le hablaba a Timoteo, le decía, Dios nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, y no por obras, sino de acuerdo a la gracia que es en Cristo Jesús. Y este llamamiento Dios lo hizo desde antes de los tiempos de los siglos. Es decir, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que Pablo o Timoteo hayan sido unos pequeños embriones. Mucho antes. Un embrión es algo que ya tiene vida. Un embrión ya es un ser humano completamente formado. Digan lo que digan los demócratas, ¿verdad? Pero un embrión es un ser humano 100% formado. Antes de que ese embrión de Pablo, de Timoteo o de Ramiro o de cualquiera de ustedes haya existido, Dios ya los había santificado, los había llamado y los había predestinado a lo mejor de lo mejor. Amén. Y hemos dicho esto exhaustivamente, que si Dios lo ha hecho para Pablo y para Timoteo, lo ha hecho para Ramiro Suárez, lo ha hecho para Ramiro Ojeda, para Doris, para Tatiana, para todos, para Miriam y para todos ustedes que me están mirando. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Ahora, sabemos que Dios nos ha salvado, nos ha llamado y todo aquello, y hemos dicho que lo ha hecho para todo ser humano, ¿verdad? Ahora, un aspecto importantísimo que Dios ha hecho en el ser humano desde antes de la fundación del mundo es que Dios está y ha estado unido con el ser humano por siempre. ¿Cómo es eso? Okay, ven conmigo. Si estás dispuesto a aprender, ven conmigo. Vamos a leer como texto base de esta semana el libro de Jeremías. Jeremías, el capítulo 1. Jeremías, capítulo 1. ¿Ok? Jeremías, capítulo 1. Jeremías, capítulo 1. Vayan conmigo al capítulo 1. Voy a empezar a leer del verso 4. ¿Ok? Jeremías está dando su testimonio de lo que Dios le había dicho a él. ¿Ok? Entonces ven conmigo y quiero que agarres tu lápiz y tu papel, porque hoy te voy a dar un par de palabras griegas y palabras hebreas que quiero que aprendas. ¿Por qué? Porque obviamente sabes que la Biblia, el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo, no en español, ¿verdad? ¿Sí sabías eso? Bueno. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y hoy voy a hablar de dos palabras específicas, una en hebreo y otra en griego. Porque esas palabras, aunque están traducidas a nuestro lenguaje, el español o inglés, depende en qué lees la Biblia, en nuestro lenguaje no nos muestran con exactitud el verdadero significado de esta palabra. Y al no mostrarnos el verdadero significado de esta palabra, el mensaje o la intención o lo que Dios nos quiere mostrar queda completamente diluido. ¿Ok? Entonces, si tú eres un estudiante de la Biblia y te gusta aprender más de Dios, y eres de aquellas personas que están cansadas de que les metan los dedos a la boca, tienes que ser un estudiante y tienes que ir a ver más allá. No te puedes conformar solamente con leer la Biblia en el lenguaje español o inglés. Tienes que ir más allá y ver las palabras originales en algunos casos. ¿Para qué? Para que puedas entender claramente lo que realmente Dios quiso transmitir en algunos versos. ¿Sí? Y eso es lo que te voy a mostrar hoy. Entonces vamos conmigo. Jeremías capítulo 1, verso 4. Jeremías 1, 4. ¿Estamos? Dice Jeremías: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo:
Y ahí vas a subrayar conmigo, ¿ok? Antes que te formases en el vientre, Dios le está hablando a Jeremías. Jeremías está dando el testimonio de lo que Dios le había dicho. Dios le dice a Jeremías, antes que te formases en el vientre, y eso es lo que decía al principio, ¿verdad? Antes que Jeremías sea un embrión, ¿sí? Antes de que Jeremías sea un embrión, Dios ya, de acuerdo a esto, dice que ya lo conocía. Nuestro lenguaje dice aquí, antes que te formases en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. ¿Te acuerdas lo que Pablo le había dicho a Timoteo? Dios nos llamó. Dios nos salvó. Esa es la palabra, salvó, usa primero. Y después dice, Dios nos llamó. Con llamamiento santo, bla, 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 ¿verdad? Pero el orden es, Dios nos salvó, le dice Pablo en Timoteo, 2 Timoteo 2:1, 2 Timoteo 1:3, creo. Ahí puedes revisar las notas de hace 2 videos. Pero Pablo le dice, Dios nos salvó y nos llamó. Aquí Dios, a Jeremías, Dios le dice, antes que te formases en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. ¿Ok? Eso es lo que Dios le dice a Jeremías. Y te di por profeta a las naciones. Amén. Si tú lees estos versos, uno dice, bueno, qué bonito, Dios conoció a Jeremías. Ay, qué lindo. Dios conoció a Jeremías. Y Dios santificó a Jeremías. ¿Ok? Pero si te acuerdas que Dios no hace excepción de personas, si Dios conoció a Jeremías, también te conoció a ti antes del vientre de tu madre. Antes que tuvieses vida natural, Dios ya te conocía. Y el inicio de la vida natural es cuando se forma este embrión. ¿Estás de acuerdo? Antes de que haya habido vida natural en el vientre de tu madre, Dios ya te conocía. Pero no, ¿cómo me puedo conocer? Bueno, Dios conocía a Jeremías, y como Dios no hace excepción de personas, Dios jamás va a poder decir que no te conocía. Y si algún ser humano dice que Dios nunca conoció a alguien, está diciendo que una de las características que Dios mismo ha dicho de él, que no hace excepción de personas, no es verdad. Y entonces, si tú estás de acuerdo que eso no es verdad, lo que tienes que hacer con tu Biblia es tirarla, y punto, y vivir la vida loca. ¿Verdad? Pero si realmente tú crees que la Biblia es verdad, y que la Biblia documenta una y varias veces en el libro de Gálatas, en el libro de Hechos, y en otras escrituras también, que Dios no hace excepción de personas, entonces tienes que ponerte de acuerdo tú en tu mente. ¿Dios hace excepción de personas, sí o no? Es algo que tú tienes que decidir. Y si decides que Dios no hace excepción de personas, entonces, sin cuestionar, tu corazón va a aceptar que si Dios conoció a Jeremías antes del vientre de su madre, Dios te conoció a ti también antes del vientre de tu madre. Si Jeremías santificó a Jeremías, si Dios santificó a Jeremías antes que Jeremías naciera, Dios te santificó a ti también antes que nacieras. Pero ese resultado solo va a ser aceptado en tu corazón si tú has entendido y has aceptado y has tomado como verdad inamovible la característica de Dios, que Él no hace excepción de personas. Y empezando por la primera característica que les enseñaba la semana pasada. Si tú decides que Dios es bueno y partes de ese lugar, Dios es bueno, vas a entender que una persona buena no hace excepción de personas. ¿Entiendes? Obviamente nunca vas a poder entender que Dios no hace excepción de personas si primero no has determinado en tu corazón que Dios es bueno. Entonces, volvemos.
Dios dice que conoció a Jeremías desde antes del vientre de tu madre. Y ahora quiero que resaltes y circules esa palabra que dice aquí en nuestra Biblia, en el verso 5, que dice, Dios conoció a Jeremías desde antes del vientre. Y quizás el hecho de que Dios te conozca sea, wow, qué lindo, Dios me conoce, y hasta podría ser un poco de temor, decir, ay, Dios me conoce, la verdad, Señor, y ahora ¿quién podrá defenderme? Si Dios me conoce, ay, ¿quién me va a librar? ¿Verdad? Y lamentablemente lo que les decía, nuestro español documenta esta palabra como usando la palabra conocer, de conocimiento. Y sí, evidentemente, en el hebreo original, la palabra denota cierto conocimiento. ¿Ok? Vamos a ir ahora a revisar otros versos donde la Biblia usa la misma palabra que aquí es traducida conoce o conocimiento, conoció. ¿Ok? Nuestra Biblia dice aquí que antes que Jeremías se formase en el vientre, Dios lo conoció. ¿Estás de acuerdo? La palabra conoció, el original en el hebreo, es la palabra yada o yada, depende del acento que tengas. Si tienes un acento colla como el mío, es yada. ¿Ok? O no sé, pronunciarlo como tú quieras. Pero la palabra original en el hebreo es yada. Yada. Se escribe Y-A-D-A-H. Yada. ¿Ok? Y puedes buscar en tu Blue Letter Bible y buscar, ahí te va a dar incluso la pronunciación correcta. ¿Ok? Esta palabra fue usada muchas veces en la Biblia. Mayormente fue usada o traducida como conocer, conocimiento, apreciación, conocimiento. Pero te quiero llevar a un verso donde esta palabra fue usada. Y quiero mostrarte la revelación que Dios me ha dado en relación a lo que realmente Dios estaba diciendo, lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías cuando Dios le decía, yo te conocí. Y lo que realmente Dios te está diciendo a ti cuando Dios dice, yo te conocí. Amén. Entonces vamos, ¿estás listo? Vamos conmigo. Génesis, vamos a ir al libro de Génesis. Como referencia, esta palabra también fue usada en Génesis 4:17 y en otros versos también, pero solamente te voy a leer Génesis 4:1 y 4:17. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Y ahí subraya conmigo también la palabra. Génesis 4:1 dice, empieza diciendo lo siguiente. Conoció, esa es la misma palabra. La palabra original que está traducida aquí en nuestra Biblia, conoció, es la palabra yada en hebreo. Aquí la palabra yada es traducida como conocer. Ok, vamos a ver qué dice. Dice, conoció Adán a su mujer. Oh, qué bueno, se conocieron. ¡Yay! Adán y Eva se conocieron finalmente. Y fueron a, qué sé yo, se encontraron en un bar o qué sé yo, no sé, pero bueno, se conocieron. Pero mira lo que dice. Siguiente. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de que Adán conocía a Eva o está hablando de otra cosa? Dice que porque Adán conoció a Eva, Eva quedó embarazada y dio a luz a Caín. Yo conozco a muchas personas. Antes de que Doris haya tenido a nuestro primer hijo Guillermo, yo la conocía. Pero el hecho de que yo la conocía no hizo que quedara embarazada automáticamente. ¿Qué tuvo que pasar para que Doris quede embarazada y dé a luz a mi primer hijo? Y no fue obra del Espíritu Santo, ¿eh? Ok, volvamos. Génesis 4:1. ¿Qué tuvo que pasar entre Adán y Eva para que Eva quedara embarazada y diera a luz a Caín? No fue solamente que se tuvieron que conocer. Aquí
la palabra yada no significa solamente conocer. Obviamente tiene que haber primero un conocimiento personal. Pero la palabra yada significa mucho más que solamente tener un conocimiento. Habla de una intimidad. Habla de un conocimiento perfecto. A tal grado que habla de la intimidad sexual de un hombre con una mujer. Cuando un hombre y una mujer se hacen carne, y al hacerse carne, el resultado de esa unión perfecta de hacerse una sola carne, produce como resultado, en términos naturales y normales, ¿sí? En ciertos días del mes, como resultado produce un embarazo. ¿Ok? Espero que entiendan lo que les quiero decir. Si no entienden, mándenos un mensaje. Yo les voy a mandar links de clases de educación sexual. ¿Ok? Y por cierto, esta unión a la que se refiere la palabra yada es entre un hombre y una mujer. Cualquier otro tipo de unión no es una unión en una sola carne. ¿Ok? Ahora, cuando sucede esto entre un hombre y una mujer, cuando Adán se unió a Eva íntimamente y se hicieron una carne, Eva quedó embarazada y produjo un hijo. ¿Estás de acuerdo? Entonces aquí en Génesis 4, en Génesis 4:1, en Génesis 4:17 usa la misma palabra y habla de la intimidad que tuvo que haber entre un hombre y una mujer haciéndose una sola carne. Una sola carne. ¿Para qué? Para luego producir un hijo. ¿Ok? Ahora, otra cosa que quiero que mantengas en tu mente. Cuando el hombre y la mujer se completan, se unen, se hacen uno y se completan uno al otro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el principio, cuando Dios creó al ser humano, dice varón y hembra los creó. Dios había creado un ser donde estaban los dos unidos, el hombre y la mujer completos. A raíz de que a raíz de que el hombre llegó a pensar que estaba solo, Dios tuvo que separarlos, ¿ok? ¿Para qué? Para que luego a través de la mujer pudiera venir el Mesías, Jesús. ¿Amén? ¿Entiendes? Y esa es otra historia, otra lección. Pero desde el momento que son separados, el hombre y la mujer son seres incompletos, que luego se completan en esa unión, haciéndose una sola carne, produciendo vida. ¿Ok? En el verso 4, la palabra conocer está hablando de eso. Está hablando de una unión en la que dos seres, ¿ok?, se unen de tal manera que a partir de esa unión ya no son dos, sino son uno. ¿Entiendes? Y esa unión de dos produce y da vida. ¿Estás de acuerdo? Eso es en lo natural. Cuando Dios le dice a Jeremías, antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí, Dios usa a propósito la palabra yada. Y no solamente para decir, bueno, Jeremías, yo te conocía, yo sabía quién eras. Dios no solamente sabía quién era Jeremías. No está hablando solamente de un conocimiento intelectual que Dios tenía en relación a Jeremías. Esta palabra que Dios ha usado a propósito no solamente denota eso, sino que lo que Dios le está diciendo a Jeremías, y ponte y abrochate los cinturones, porque lo que te voy a decir, si es que no lo has podido recibir y percibir ya a través del Espíritu, es lo siguiente. Dios le dijo a Jeremías, y te voy a traducir como Dios se lo dijo a Jeremías. Jeremías, antes que te formases en el vientre de tu madre, tú y yo ya éramos uno. Jeremías, antes que te formases en el vientre de tu madre, tú y yo ya estaba unido a ti. Jeremías, antes que te formases en el vientre de tu madre, yo ya estaba dentro de ti. Amén.
Eso es lo que Dios le está diciendo a Jeremías. Y si Dios le está diciendo que Jeremías ya había sido unido a Dios desde antes del vientre de su madre, y antes que Jeremías naciera ya había sido santificado, y sabiendo que Dios es bueno y no hace excepción de personas, déjame contarte algo. Dios también te mira todos los días a la cara y te recuerda a través del Espíritu Santo que vive en ti, que tú que me estás mirando ahí en ese lugar donde estás, y tú sabes bien dónde estás y a lo mejor no es el lugar ideal que piensas que tienes que estar, Dios ahí te está recordando y te está diciendo: yo he estado unido a ti en una sola carne, en una sola vida, en un solo ser desde antes del vientre de tu madre. Si lo ha dicho por Jeremías, que era una persona completamente imperfecta, si lo ha dicho por mí, y si Dios ha estado unido conmigo desde antes del vientre de mi madre, ¿cómo no lo va a decir por ti? Dios ha estado unido desde antes del vientre, desde antes que se formase en el vientre todo ser humano. Dios ha estado unido con Adán desde antes que Dios lo formase. Y de ahí en adelante, Dios ha estado unido con todo ser humano antes que se formasen en el vientre de sus madres. Lo que Dios le está diciendo aquí a Jeremías es: Jeremías, tú no has estado solo y nunca vas a estar solo. Y lo que Dios nos está diciendo hoy es que tú nunca has estado solo o sola. Nunca has sido tú solo un ser independiente, pero Dios ha estado y va a estar contigo, unido en una sola carne por toda la eternidad. Y por eso es que Dios esto lo había decretado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque hemos dicho, Dios llama las cosas que no son como si fuera y decreta el final desde el principio. Dios no fue que conoció a Jeremías cuando le habló estas palabras. Dios ya lo había conocido. Dios ya estaba unido a él. Amén. Ahora, ¿qué tuvo que hacer Jeremías para ser conocido por Dios? ¿Qué tuvo que hacer Jeremías para que Dios se una a él? ¿Tú crees que en el vientre de su madre Jeremías pudo confesar a Jesús o confesar a Dios o tener fe? ¿Qué tuvo que hacer él? Nada. No tuvo que hacer nada. ¿Y por qué no tuvo que hacer nada? Porque Jeremías en el vientre de su madre o antes del vientre de su madre no tenía la capacidad de hacer nada. Y por eso es que Dios determina tu futuro, determina tu condición, determina tu posición desde el punto en el que tú no tienes la capacidad de hacer nada para que no te lleves la gloria. Y por eso es que Dios dice: no te escogí cuando confesaste, no te escogí cuando te arrepentiste, no te escogí cuando creíste. Te escogí cuando tú no podías hacer nada. Y no porque no querías, no porque tenías uso de tu libre albedrío, sino porque en el vientre de tu madre y antes del vientre de tu madre no tenías la capacidad de hacer nada para merecer el hecho de que Dios se una a ti. Porque si Dios hubiera decidido unirse a un ser humano en algún momento después, quizás podríamos justificar el hecho de que el ser humano tenía la capacidad de hacerlo, y porque tenía la capacidad de creer, tenía la capacidad de decidir, entonces el creer o el decidir es lo que determina si Dios está unido a un ser humano o no. Pero ahora lamentablemente se enseña que la capacidad de un ser humano de creer o la capacidad de decidir
es lo que determina si Dios está unido a ti o no. Cuando Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo, antes que cualquier ser humano tenga la capacidad de hacer algo, Dios ha dicho, en esa incapacidad de la humanidad, Él tomó la decisión de unirse para que luego la capacidad del ser humano no sea un obstáculo. ¿Entiendes? Porque ahora la capacidad y el intelecto del ser humano es el obstáculo número uno para que Dios pueda manifestar su libre voluntad en cada ser humano. Y por eso dijo, es tan importante que yo esté unido a ellos, que voy a basar la unión perfecta con ellos enteramente en lo que soy yo. Eso es lo que dijo Dios. Y eso es lo que Dios hizo. Él basó y Él fundamentó y justificó la unión con toda la humanidad basado 100% en la capacidad de Dios y no en la capacidad de ningún ser humano. Si llegas a entender esto, realmente es el cielo en la tierra. ¿Qué tuvo que hacer Jeremías? Nada. Y no es porque no quiso, simplemente porque no tenía la capacidad para hacerlo. Y entonces, ¿qué te hace pensar que ahora pueda existir algo que tú puedas hacer en tu capacidad? Ya sea creer, ya sea aceptar, ya sea tomar una decisión. ¿Qué te hace creer que eso te va a ganar o te va a calificar para estar unido con Dios? La verdad es que has estado unido con Dios por siempre y vas a estar unido con Él por siempre. No hay otra. Esa es la única verdad. Esa es la única verdad. Ya no le busques más. Y para no entender esta verdad, tienes que cambiar completamente la Biblia. Y tienes que cambiar completamente la naturaleza de Dios. Y eso es lo que la iglesia se ha dedicado a hacer. La iglesia, a través de la religión, a lo largo de toda la historia de la humanidad, no solamente del nuevo pacto cuando Jesús vino, sino inclusive antes, porque ya lo he dicho, esta unión que Dios tenía con Jeremías, Dios le estaba hablando a Jeremías muchos años, muchísimos años antes que naciera Jesús. Y por eso es que yo les digo, no es que no era necesario que Jesús nazca, muera y resucite. Pero Dios ya había decretado la unión perfecta con nosotros antes del sacrificio de Jesús en la cruz. El sacrificio de Jesús en la cruz solamente viene a confirmar lo que Dios ya había decretado, lo que ya se había escrito desde antes. ¿Qué decía Jesús? Que las Escrituras hablan de Él. ¿Y qué es lo que hablaban las Escrituras acerca de Jesús? Lo que Él venía a confirmar, lo que Él venía a mostrar. Él venía a mostrar la verdadera imagen de Dios y la buena voluntad de Dios hacia la humanidad. Amén. Entonces, no sé si quedó claro lo que les expliqué. Y si no les quedó claro, ya saben, pueden mandarme un comentario y trataré de buscar respuestas en Google o en Facebook, qué sé yo. Pero básicamente lo único que quiero que te lleves hoy es que Dios te conoce. No solamente en un conocimiento intelectual, pero como dice la Biblia, literalmente Dios está unido a ti, ha estado y va a estar por siempre unido. Y así como tú no tuviste que hacer nada para calificar para esa unión, no existe nada en este mundo que te pueda separar de Dios, porque Dios te conoce.
Dios está unido a ti. Amén. Así que relax. Ni las puertas del Hades, lo que llaman infierno, podrá contra esta verdad. Dios está unido contigo y no te va a dejar ni te va a desamparar. Jamás. Amén. He dicho. Soy Ramiro Suárez y apruebo este mensaje. Nos vemos la próxima semana. Manden información a todos sus contactos y ayúdenme a propagar este mensaje. Amén. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Saludos.